Bienvenidas y bienvenidos al canal, mis amores. Venimos con una charla muy linda. Se va a llamar el cristianismo. ¿Cómo empezó el cristianismo en el mundo? Puros versículos bíblicos vamos a estar predicando el día de hoy. Aquí en este canal hay charlas de versículos de la Biblia hermosos para crecimiento espiritual. Son de la lectura de la Biblia. Suscríbete, es gratis. Comenzamos. Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando empezaron a predicar la palabra de Dios y las personas empezaron a acercar a Dios, a Cristo, por medio de la escritura, por medio de escuchar las escrituras. Entonces se los llamó por primera vez cristianos. Cuando nosotros venimos a Dios, por eso nos dicen a veces cristianos. ¿Por qué? Porque empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a escudriñar las escrituras y por eso somos cristianos. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender de Dios, de Cristo, por medio de su palabra. En Primera de Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Cuando nosotros venimos a conocerle a Dios, a escudriñar las escrituras, a leer la palabra, bueno, pues somos de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Somos coherederos del Señor. En Primera de Pedro 4:16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Por qué dice aquí que si uno como cristiano sufre? Bueno, sí, porque la gente se empieza a burlar de nosotros y empezamos entonces a avergonzarnos. Y no nos tenemos que avergonzar. Dice aquí, pero si alguno sufre como cristiano, como creyente, que empezamos a leer la Biblia, bueno, pues que no hay que avergonzarnos, al contrario, hay que seguir glorificando a Dios. Amén. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Amén. En Hechos 2:44, bueno, dice Dios aquí en el anterior que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque vamos a tener amor los unos a los otros. Nos vamos a amar los unos a los otros, aunque nos odien, aunque se burlen de que estamos predicando el Evangelio, de que estamos leyendo la Biblia. No nos tenemos que avergonzar, al contrario, tenemos que glorificar al eterno Dios poderoso. Y tenemos que amar a nuestros semejantes, aunque nos odien. En Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Cuando nosotros venimos a Dios, wow, va a ser magnífico, hermoso, todo va a cambiar, todo va a ser distinto. Vamos a seguir glorificando al Eterno, ¿ok? Pero todo vamos a tener en común. Cuando somos cristianos, platicamos con un cristiano, todas las cosas tenemos en común. ¿Por qué? Porque saben cosas de la Biblia, cosas de la palabra de Dios, de Cristo, y empezamos a comunicarnos y todo lo tenemos en común. Es maravilloso, en serio. Segunda de Pedro 2:21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apártese del santo mandamiento que les fue dado. Que nosotros cuando venimos a Dios tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos discípulos de Dios. En 1 de Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice Dios que no amemos la palabra nada más, la Biblia, nada más de lengua, no, sino tenemos que tiene que ser con hechos y en verdad. Tenemos que hacer cambios importantes en nuestras vidas, en nuestro hogar. Tenemos que buscar de Dios, pero tenemos que amar a Dios no nada más de lengua, sino tenemos que hacer cambios personales. Amén. En Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que Dios quiere, que amemos a Dios y que estemos conscientes de que no hay Dios más que Jehová Dios de los ejércitos. Porque nosotros sabemos que por medio de Cristo podemos llegar a Dios.
Sin Cristo no podemos llegar al eterno Dios. Aquí en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y eso es lo que está pasando ya desde hace muchísimos años, desde hace miles de años, eso es lo que está pasando. En muchos creyentes de Dios, muchos cristianos van a tropezar y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Eso es lo que está pasando. Dios nos perdone, Dios nos purifique, Dios nos haga mejores personas cada día, para que cuando vengamos al conocimiento de Dios ya no vuelvamos a caer, ya no vuelvamos a tropezar. Sabemos que la tentación está presta, porque Satanás está presto a hacer caer al cristiano, al creyente. Pero si nosotros nos fortalecemos en Cristo, vamos a ser levantados, amén. Vamos a ser fortalecidos en la fe. En 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pero como Cristo resucitó, no es vana la predicación, no es vana nuestra fe, es verdadera. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, Cristo es resucitado, amén. Tenemos que llevar buen fruto al eterno Dios cuando terminemos nuestros días de vida, cuando seamos juzgados por nuestros pecados que hemos cometido en esta tierra. Tenemos que llevar buen fruto al eterno Dios. Amén. Primera de Corintios 7:20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Sí? Si Dios nos llamó a esto que estamos predicando, bueno, pues hay que seguir, hay que permanecer. Amén. Si Dios nos llamó a que estemos congregándonos en un templo, gloria a Dios, hay que quedarnos ahí. Y si Dios no ha permitido que nosotros nos quedemos en un templo y que Dios nos ha puesto en otro lugar a donde podamos dar buen fruto, gloria a Dios, al Eterno. Amén. No te sientas mal, no te sientas desplazada, no te sientas desplazado si no te estás congregando. Si te acabas de salir de un templo, es porque Dios lo ha permitido así. Dios permite las pruebas y Dios te va a poner a donde tú como mujer, tú como hombre des más fruto. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 3:2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Dice Dios que cuando empezamos a escudriñar las escrituras, Él nos va a empezar a dar la lechita, el alimento. Pero es leche, no es alimento sólido. Como a los bebés, a un recién nacido, ¿qué es lo que se le da? Lechita. Así, cuando nosotros empezamos por primera vez en Cristo, somos recién nacidos. Empezamos a conocerle por medio de la palabra, de las escrituras. Empezamos a escudriñar la palabra y entonces empezamos a ser como bebés. Nos están empezando a dar como lechita, no alimento sólido. Y el alimento sólido se refiere a que te den todo el conocimiento de un solo jalón. Lo que tú quieres aprender, no. Porque yo al principio, así quería yo que las personas que venían a predicar a mi hogar, que me dijeran todo lo que yo quería saber, pero no, tiene que ser como lechita, no alimento sólido, porque nos va a hacer daño, porque si nos lo dan, de todos modos, no lo vamos a poder entender. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, cuando empezamos a predicar los evangelios. Te invito que visites nuestro canal, que te suscribas, tenemos muchas charlas aquí en el canal por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida. Tenemos también reflexiones de vida. En Romanos 12:5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cuando nosotros ya somos creyentes de Dios y ahí en el templo ya somos uno. Somos uno. En Lucas 1:59, y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Génesis, aquí arriba se refiere a Juan el Bautista. Aquí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Aquí lo que pasa que muchas personas no creen en Dios, no creen en Dios. Y Dios existe porque Dios creó al principio los cielos y la tierra. Él lo hizo todo. Dios lo hizo para Él y solamente para Él. En 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Dice Dios que cuando nosotros estamos en su palabra, que si estamos locos es para Dios, porque muchas personas dicen, ay, estás loco, están locas, que no sé qué, porque como predican el evangelio parecen locos, locas. Pues estamos locos para Dios, amén. Si nos ponemos a danzar, a bailarle a Dios, estamos locos para Él, amén. En 1 Timoteo 3:6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea, si nosotros somos recién convertidos, tenemos que ir pacientemente buscando de Dios, conociéndole a Cristo, haciendo cambios en nuestra vida, pero no hay que envanecernos. No, tenemos que ir poco a poco y darle la gloria a Dios, que Dios ha sido piadoso, misericordioso y bueno con nosotros. Dios es bueno, pero no hay que envanecernos. Si el conocimiento que Dios nos está dando es de Él y solamente para Él. Y Dios quiere que vengamos a arrepentimiento, yo, tú y toda la humanidad. Y Dios quiere que no nos envanezcamos, que seamos buenos, que no porque seamos recién convertidos al Evangelio o como cristianos, que no nos envanezcamos. Porque dice para que no caigamos como cayó el diablo, porque se envaneció, porque fue celoso de Dios, porque recibía a Dios toda la gloria, amén, la honra. Él quiso ser como Dios y por eso cayó en condenación. Él ya no tiene oportunidad de vida eterna. El diablo va a ser destruido, amén, y todo espíritu maligno en el aire, todo demonio va a ser destruido, amén. En 1 Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí hay diversidad de templos, diversidad de iglesias. Hay miles de templos y miles de iglesias, porque uno ya no sabe ni en qué religión meterse, de verdad. Pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, no tiene por qué haber divisiones. Es que en algunos templos, en algunas iglesias que les dicen así, cada quien le mete de su cosecha. No, las escrituras es la misma, no hay que cambiarle. No, no hay que cambiarle. Muchas personas, muchos cristianos de los templos, de las iglesias, se sienten más que otros, se envanecen porque dicen, ay, yo ya tiene años que estoy aquí, que no sé qué. No, porque van a caer en condenación como el diablo. Dice el Señor que hay mucha diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, amén. En Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, amén. Si nosotros fuimos llamados a predicar, gloria a Dios, amén, que Dios se fijó en nosotros, que aunque somos pecadores y pecadoras, Dios se fijó en nosotros, porque nosotros no somos este mundo, Dios nos eligió de este mundo. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo, amén, gloria a Dios. En 1 Corintios 12:27, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él, amén. Nosotros somos de Cristo. Cristo nos escogió de este mundo. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, tenemos que tratar de predicar el Evangelio para que muchas personas se salven, vengan a arrepentimiento, vengan a Cristo. Cristo viene pronto. Hay que arrepentirnos, gente. Hay que seguir adelante y no hay que avergonzarnos del Evangelio, aunque nuestros vecinos se burlen. Que Dios los perdone, porque están cegados espiritualmente y todavía no conocen de Dios. Pero el día que le conozcan, si es que Dios los elige de este mundo, se van a avergonzar de cómo nos avergonzaron al principio. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar y ayudar. Si en algo le servimos al eterno Dios, que Dios tome nuestras almas
y que las tome para su servicio, para salvar almas para Cristo. Y que Dios nos ayude a que no nos avergoncemos del Evangelio, al contrario, que nos gocemos, que glorifiquemos al Eterno. Hay muchas personas que se van a avergonzar porque los vecinos ya les están haciendo burla. Ay, mira, ya se siente tragasantos cagadiablos, porque esa es la palabra de esa gente ignorante. Porque a mí me lo han dicho, un vecino me lo ha dicho. Porque Dios lo perdone, porque está cegado espiritualmente, él no sabe nada de lo que Dios es grande y poderoso y Dios me está empezando a mostrar. Amén. Dice nuestro Padre que si nosotros venimos a arrepentimiento y le buscamos de veras, Dios nos va a mostrar cosas grandes y dificultosas que nosotros no sabemos. Amén. Que Dios perdone a esos vecinos groseros. ¿Por qué? Porque están cegados espiritualmente y no hay que tomarlos en cuenta, hay que amarlos y hay que pedir a Dios que los ayude, que los alcance. Amén. En Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Nosotros somos de Dios y si nosotros vivimos es porque Dios quiere. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. En Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si mis vecinos se burlan de mí, que se sigan burlando, de verdad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo. Amén. En Gálatas 1:13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Aquí fue un discípulo, pero no era de los escogidos, de los 12, de los 11, sino que era otra persona y se hizo discípulo y perseguía a la iglesia de Cristo. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Dios nos escoge de este mundo, aleluya. Aunque somos pecadores, no importa lo que hayamos cometido en un pasado. Si Dios nos escoge de este mundo es para servicio, amén. En Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, dice Jesús. Sin Cristo no podemos avanzar, no podemos tener vida eterna si no vamos a Cristo primero. Cristo nos purifique, Cristo nos elija de este mundo, amén. Dios nos escoja de este mundo para su servicio. Dios utilice nuestras vidas para poder ganar almas para Cristo. En 1 Corintios 3:1, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dios nos empieza a preparar, Dios nos empieza a preparar en su palabra. Dios quiere que le conozcas, amén. En Apocalipsis 3:16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice Dios que tenemos que hacer cambios importantes en nuestras vidas, porque de qué nos sirve leer la palabra si no hacemos cambios. Dios someta de veras esta carne. Dios ponga en servidumbre nuestra carne de los pecados, de toda la maldad que cometemos a diario. Que Dios permita que hagamos cambios en nuestras vidas, que Cristo nos ayude a hacer esos cambios, porque cuando empezamos a hacer cambios en nuestra carne, en nuestra propia vida, en nuestra propia persona, esas son las pruebas más grandes que te vas a encontrar, de verdad. Cuesta muchísimo trabajo, pero Dios los hace por nosotros, amén. En 1 Corintios 15:13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Claro que hay resurrección de muertos, porque mucha gente dice, es que ya morimos y ya nos quedamos ya. No, no, no. Hay resurrección de muertos. Cuando nosotros nos muéramos por primera vez, Cristo nos va a volver a resucitar para dar una vida en abundancia cuando seamos buenos. Tratemos de buscar a Dios, tratemos de hacer cambios en nuestras vidas, porque tenemos una mentalidad tan tonta, en serio, que no podemos someter nuestra carne. Dios nos perdone porque caemos cada vez más bajo en el pecado. Pero si venimos a Cristo, Cristo resucitó, así también los muertos que han muerto ya desde hace siglos van a resucitar, porque Cristo resucitó, amén. Cristo fue resucitado y también los muertos vamos a resucitar, porque Cristo resucitó. Es una esperanza que tenemos en Cristo, que vamos a ser resucitados. Si tus familiares murieron y si hoy estás en agonía, llorando a mares y sientes que no encuentras la consolación, Dios te dé esa consolación, hermana, hermano. Vamos a ser resucitados, amén. Ellos están vivos en espíritu, ya no tienen un cuerpo, pero ellos siguen vivos. No te preocupes,
por esa persona que amabas, que dejó de existir en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, no hay que acomodarnos, no hay que acostumbrarnos a este mundo, porque no somos de este mundo. Dios no lo dice en su palabra, escrito está y es verdad. Así como Cristo resucitó, es verdad que también los muertos están vivos, pero no tienen cuerpo. Y vamos a resucitar en cuerpo otra vez, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, amén. Hay que estar alegres. En 1 Corintios 4:10, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Hay que ser prudentes. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Si conocemos en Dios, somos fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos diferentes. Ya no somos como éramos antes cuando venimos con Dios. Cuando venimos con Cristo ya no somos como antes. Somos distintos. Vamos así. Dios va haciendo esos cambios en nuestras vidas, en nuestra persona, en nuestro diario vivir. Somos diferentes. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice Dios que seamos obedientes y que escudriñemos las escrituras todos los días para que veamos que las cosas son verdad. Lo que nos dice Dios, Dios me los bendiga grandemente. Ya voy a acabar esta charla porque ya se oye música a los alrededores y por política de YouTube no se puede, ¿ok? No está permitido. Dios me los bendiga grandemente y compartan la charla si les ha gustado. Bendiciones del Eterno.